Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, ¿se acuerdan de mi tier list anterior donde dije esto? Planeaba rankear todas las habilidades de Monster Hunter Generations Ultimate y el guión daba para un video de hora y media. El video del iceberg que hice hace tiempo me estresó mucho, así que terminé descartando la idea. Pues terminé haciéndola. Aquí tienen mi video rankeando las habilidades de Monster Hunter Generations Ultimate, porque se me antojó hacerlo y no tengo otra wea que hacer con mi vida. Además, al otro video le fue bien y quiero visitas. Antes de comenzar, quiero dejar en claro ciertos puntos. Número 1. Este ranking se basa en mi opinión y experiencia en el juego. Obviamente uso más ciertas armas que otras, y me especializo en estilo Blade Master. No soy tan conocedor de armas a distancia. Puede que me llegue a equivocar y son libres de corregirme. Segundo, voy a rankear habilidades simples. O sea, habilidades combinadas no las voy a tomar en consideración. ¿Por qué? Simple, estas no te las puedes equipar, porque solo existen en sets específicos. Por lo que debería rankear el set también. Y no quiero que esta weá dure 2 horas. Por eso, punzante, mano firme, pies veloces y etcétera, no los voy a tomar en consideración. Lo mismo aplica para otras habilidades, como las almas de los monstruos Deviant. De hecho, ya hice un video de sus armaduras, y también aplica a las habilidades del set de Atalca, así que, nope, solo voy a rankear habilidades normales, que puedes equiparte y que no sean combinaciones de otras. Y por último, las skills las voy a evaluar en base a qué tan útiles son cazando monstruos en el endgame, ya cuando quieres hacerte los mejores sets del juego. Por esa razón, la primera tier son habilidades como Transportador Pro o Lucidez. Hacen nada por ese lado. No estoy diciendo que sean habilidades malas. Tienen sus usos, pero no en cuanto a pelear con monstruos se refiere. Así que, empecemos. Partamos con la F-Tier. Estas son habilidades que no recomiendo en absoluto, personalmente. Partamos con las habilidades que te permiten equiparte munición o revestimientos. Las encuentro inútiles debido a que, si quieres usar disparos perforantes, usas una ballesta ligera o pesada que tenga disparos perforantes. Mismo caso con disparos normales, abanico, etc. Es gastar puntos que podrías invertir en habilidades mejores. Mismo caso con los revestimientos para arcos. Si quieres un arco con revestimiento de parálisis, usas un arco que los tenga. Solo hay una excepción, y la comentaré más adelante. Siguiente, ovación de camaradas y reunión de camaradas. Tus gatos pueden ser algo útiles en combate, pero tener skills para revivirlos o bufearlos no es buena idea. Los gatos tienen stats bastante bajos. Es mejor usar habilidades que te bufen a ti directamente. Pasemos a anti-robo. Apesta. ¿Cuántos monstruos roban tus ítems? Camelios y creo alguien más. Es muy situacional. Es molesto que te roben tu poción máxima, es verdad, pero solo esquiva sus ataques. No es tan difícil. Especialmente en este juego con todas las opciones que te da con los estilos y artes de caza. ¿Por qué invertir 10 puntos en esto, cuando puedes usarlos en algo más útil? Resistencia al frío y al calor. Primero, solo funciona en niveles con climas extremos, que no son muchos. Segundo, existen las bebidas calientes y frías. Y si de verdad quieren ignorar el calor y el frío, hay otras habilidades que hacen lo mismo pero mejor. Oportunista. Se activa al recibir daño y no es muy efectiva. ¿Por qué usar esta skill y no compuesto? En serio, es la única habilidad mala del set de Fulmenástalos. No se equipen esta wea en otros sets. Salud más. En Monster Hunter World es genial, porque tu HP máximo no era 100, así que podías combinar la comida de la cantina más la que te daba esta skill. Pero en Generations Ultimate no es el caso. La cantina casi siempre maximiza tu salud. Solo te sirve si te desmayas y quieres estar a full de nuevo. Las pociones máximas existen,
¿Quién más? Piel dura. No la usen. Existen las semillas de armadura y otros ítems para contrarrestar el efecto negativo. Y no muchos monstruos te dejan este estado. Acantor y Deviljho son los que me acuerdo. Sirven muy pocos casos y su efecto no es la gran cosa. Y por último, defensa más. Es mala, no la usen. La defensa extra que te da es demasiado baja tomando en cuenta los stats altos que tienes en rango G, especialmente en este juego, donde tus armaduras en general pueden tener una defensa bastante alta, creo más que en 4 Ultimate. No digo que usar skills defensivas sea malo, es solo que hay mejores. Aumenta tu armadura al máximo y si quieres aún más defensa, usen ítems o un arma de Atal'Kaa. Y esas son todas las habilidades de esta tier. Sigue la E-tier. Estas son habilidades que tampoco recomiendo, pero al menos pueden tener alguna utilidad, por mínimo que sea. Micología. Poder usar hongos para efectos benéficos suena bien, pero son efectos que otros ítems te dan. ¿Por qué no usar esos ítems en primer lugar? Si los hongos te dieran efectos únicos, sería más ok. Supongo sirve para llevar ítems extra, especialmente si eres support en multiplayer. Siguiente, combinación y combinación pro. Pueden ser útiles si quieres craftear más balas, si eres artillero, pero llévate los libros de combinación o usa el arte de cazador para poder combinar ítems perfectamente y craftear varios ítems. Supongo que si quieres usar otra arte de cazador, está bien. No es una mala opción, pero no he visto a nadie usarlas, personalmente. Sigilo. Si juegas solo con tus pálicos, creo los ataca más a ellos, pero no mucho. Tú siempre serás el target predominante. Online es más útil, porque el monstruo te atacará menos. Algo útil especialmente si eres artillero, pero puede joderte a veces. Te acostumbras tanto a no ser atacado que cuando el monstruo decide atacarte, puede tomarte desprevenido. Botánico. Recupera salud extra con hierbas. No. Supongo al igual que micología puede ser útil para llevar ítems de salud extra. Supongo. Maestro Cornamusa. Es una skill ok, pero se limita solo a un arma en específico y a los otros cuernos, esos ítems que se pueden usar. Es fácil de equipar al menos, pero tampoco es complicado volver a activar la canción. Escudo. No me gusta. Los ataques más poderosos que no puedes bloquear normalmente te dan harto tiempo de aviso para esquivarlos. Y aun si los bloqueas, el daño y estamina que gastas es bastante alto también. Simplemente no creo que valga la pena. Pasamos a velocidad de recarga. Algo útil hasta que recuerdas que es Generations Ultimate. Tienes estilos y artes de caza que te ayudan bastante a la hora de recargar tus ballestas. Carnívoro. Puedes comer carne cruda. Loco, cocínala. Estamina ilimitada de forma temporal es cool, supongo, pero ítems como los megasumos existen. Puedes darle un uso, creo. Precisión. Algunas ballestas poseen algún grado de desviación hacia la derecha o izquierda. Esta habilidad lo arregla. El problema es que tengo entendido que las mejores ballestas que se usan en el juego no poseen desviación. Y si enfrentas a un monstruo grande, que alguna bala salga un poco hacia la derecha o izquierda no es tanto problema. Por lo que no creo que esta habilidad sea muy útil. Recuperación más. Algo útil si abusas del estilo valor. Quizás. Para cualquier otro caso, como al recibir daño, prefiero habilidades que mejoren tu curación al usar ítems. Roba resistencia. Cansar más rápido a los monstruos suena bien en teoría. Se vuelven más lentos, dañan menos, se quedan quietos más seguido. El problema es que su efecto no es muy grande. Conseguirás cansar 3 veces al monstruo con suerte en la misión. Y en rango G, los monstruos se enojan más seguido, saliendo del estado exhausto de inmediato.
Además, algunos monstruos nunca se cansan, como los dragones ancianos por ejemplo, y solo funciona con martillo y cornamusa. Sí, no me gusta. Revestimiento energía. De esto hablaba antes. Algunos arcos son bastante buenos, pero no pueden usar este revestimiento. Tengo entendido que es un buen DPS extra, pero no solo sirve con un solo tipo de arma. Hay arcos bastante buenos que sí pueden usar este revestimiento. Es súper nicho en el mejor de los casos. Sigue, afinidad amarga. Las armas con afinidad negativa o no es muy baja o tienen un daño raw o filo de mierda. Aparte, los críticos positivos siempre son mejores y más consistentes, debido al cómo funciona esta habilidad, al solo darte una chance de hacer doble daño, y también te impide usar habilidades top tier como espíritu o masa. Su única utilidad es con ese arco oxidado de disparo abanico, ya que su DPS creo no está mal. Sin embargo, los mejores arcos del juego son los de disparo normal, pero si quieres usar esta arma, ahí está. Y para terminar, impacto. El daño raw extra por tener poco filo no es suficiente. En rango G tus armas hacen tanto daño con filo blanco y púrpura que es mejor favorecer el que tengan más filo. Las únicas armas que se benefician de esta habilidad son las de Akantor, y creo que el hacha cargada es la que más vale la pena, ya que las explosiones que hace tienen un DPS enorme, así que impacto más artillería. El gran pero aquí es que requieres usar un set mixto con habilidades específicas, que es bastante difícil de usar al tener un filo como el pico. Tiene un nicho supongo, así que al menos está eso. Y con esto ya tenemos todas las skills de la E-Tier. La siguiente es la D-Tier. Aquí están las habilidades que son meh. No son la gran cosa, pero en ciertas ocasiones pueden llegar a ser útiles, sin ser demasiado de nicho. Corredor. Es ok si usas espadas dobles o arco, ya que la reducción de estamina puede ser útil. O puedes, no sé, utilizar un mega sumo o algo. Gastar espacio para esta skill, no lo sé. Al menos puede ser algo útil. Anula sangrado. ¿Cuántos monstruos te dejan este estado? El Centaur, Seregios, y evitar sus ataques no es tan difícil. Y hay ítems que te curan, o solo puedes quedarte agachado unos momentos y listo. Al menos hace algo. Bendición divina. Suena mejor que defensa más, al reducir el daño en un porcentaje, pero solo tiene una chance de activarse, y una comida en la cantina te da el mismo efecto. Supongo que si quieres otra comida puede ser ok equipártela. No es difícil de hecho, pero pienso que hay mejores habilidades defensivas. Disparo pesado más. Personalmente no los uso, pero he visto que pueden hacer bastante daño con arco. Aunque debes estar más cerca para conseguir el máximo daño posible, y además debes apuntar súper bien para dar siempre en un punto débil. Creo que los otros tipos de disparo son más consistentes, además de hacer buen daño, así que no sé. Si hay alguien que sepa más del tema puede dejarlo en los comentarios. Boxeador. Hacer más daño de KO está bien, pero es solo un 10% extra. Y debido a cómo funcionan los estados alterados en Monster Hunter, conseguirán KOs más rápido, pero casi nunca obtendrán más KOs. Uno extra con suerte. Online es más decente, ya que al noquear al monstruo más rápido, ayuda a que todos empiecen a sacarle la chucha mientras está en el piso. Pero si usan martillo o cornamusa es mejor invertir sus puntos en otras skills. Resistencia atrapado. Limpiadores. Esos ítems existen. Invertir 10 puntos en esta skill no es súper útil, aunque puede servir con monstruos molestos, como el Gamut Glaciar. Resistencia plaga. Sirve contra la Latrion por ejemplo, pero las Kuribayas existen. Además, si aumentas bastante alguna de tus resistencias elementales, te vuelves inmune a la plaga de ese elemento.
además de los beneficios de tener más resistencia a ese elemento. El único set donde tengo esa skill es el set Blood X, que lo trae de gratis. Crítico estado. No es muy buena. Solo 1 de 3 golpes aplica estados alterados a los monstruos, y además debe ser un golpe crítico. Es mejor usar estado normal más, por su mejor consistencia. Anula sueño. Es molesto, aunque la bebida energética lo evita, y no son tanto los monstruos que lo infringen. Además de que una comida en la cantina te da el mismo efecto. Si quieres comer otra cosa y usar ítems, está bien, especialmente contra monstruos como el huracán Vitrio. Ataque elemental. Siempre he preferido las otras habilidades de ataque elemental, porque son más fáciles de equipar y llegan hasta el nivel 2, si de verdad quieres sacarle provecho. Si la combinas con esta skill puede llegar a ser bueno, pero no creo tengas los puntos para eso. Filoescama. Es tener la habilidad de las armas de Seregios, pero en cualquier arma que quieras. Suena bien, pero tienes el arte de cazador donde esquivas y afilas tu arma también. Y si necesitas conservar tu afilado, tienes filo cuchilla. ¿Puedes combinar filo escama con filo cuchilla? Sí, pero estás gastando puntos valiosos que podrías usar mejor. Aún así, no está mal. Constitución. Un buen jugador sabe cómo ahorrar estamina esquivando. Y si de verdad necesitas harta estamina, Megasumos. Al menos es útil independiente de cuál arma uses. Y es verdad que hay monstruos que se mueven mucho. Está bien. Resistencia a la cólera. Bastante buena contra la familia del Gore Magala. Para el resto, o es inútil, o usas el arte de cazador para obtener la cólera. Si usas estilo valor, por ejemplo, es la única arte que podrás usar en toda la pelea. Y no creo si valga mucho la pena. SP prolongado. El estado SP es un buen bonus en combate, especialmente al usar estilo alquimista o valor. Pero no creo valga mucho la pena esta skill. No te da efectos súper necesarios. Si ya tienes buenas habilidades y quieres usar algo extra, está ok. Glotonería. Recuperar más estamina de lo normal no es malo, y aumentar la duración de ciertos efectos, admito que suena interesante. Y si es una pelea larga donde usan armas como doble espadas o arco, puede tener alguna utilidad. Pulido a fondo. No perder filo suena cool, pero solo dura 60 segundos. Filo cuchilla es mejor, y es súper fácil de adquirir. Está en el set John Cena. Aumenta también el daño de tus disparos como artillero. Eso no lo sabía hasta investigar para este video. No está mal, especialmente si la combinas con afilado rápido. Fortalecer. El bufeo de ataque y defensa está bien, pero debes desmayarte para que se active, y en multijugador no funciona si alguien más se desmaya. Creo la he visto en algunos speedruns. El aumento de defensa es meh, pero el de ataque es bueno. Lo recomendaría para peleas súper largas, pero creo hay mejores opciones. Tripas. Existe una comida con el mismo efecto. Para artilleros es ok, pero me gusta más enfocarme en skills de evasión. Aún así, puedes salvarte el pellejo contra monstruos bastante difíciles. Elemento crítico. Si quieres hacerte un set basado en el daño elemental, tienes otras mejores habilidades. Si tienes un arma con mucho elemento y harta afinidad, puede ser algo útil, pero no es la primera skill que me equiparía a la hora de hacer daño elemental. Curación más. Tus ítems de curación son más efectivos. Eso es todo. ¿No es fantástica? Por lo general, con los ítems que puedes llevarte es más que suficiente. Pero es algo comfy, me agrada. Afilado rápido. Está bien, es fácil de equipar y poder afilar tu arma rápido puede ser útil. Hay mejores habilidades para ayudarte con el filo de tu arma, pero no es una mala opción. Maestro de monta. Está bien si usas estilo aéreo o glaive insecto, y no es una skill difícil de equiparse, pero no es tan útil. En 4 Ultimate era mejor, porque la mecánica de montar era más OP, y por ende más abusable. No está mal, quizás sea útil en multiplayer. Y por último, poder oculto.
Los beneficios que obtienes son bastante buenos, especialmente la afinidad. Lástima que sea inconsistente. Al funcionar con un timer o recibiendo daño, no la vuelve muy útil. Hay habilidades con muy buenos beneficios también, que son mejores. Supongo que para peleas largas es decente, pero tienes mejores opciones. Y con esto terminamos la D-Tier. Pasamos ahora a la C-Tier. Aquí tenemos habilidades que en mi opinión ofrecen una mejor utilidad. Efecto objeto más. No está mal. Incrementar la duración de las semillas de poder es ok. Aumentar la duración de acabado protector está bien. Creo tiene buena sinergia con el estilo alquimista. No es lo mejor del mundo, pero es decente. Estado anormal más. Usualmente las armas que infringen veneno, sueño o parálisis no suelen tener los mejores stats del mundo. Son más armas support en multijugador, y aún así, debido a cómo funciona el sistema de aplicar estados alterados a los monstruos, no es súper útil, aunque más útil que crítico estado, especialmente si usan un set de ballesta ligera support para hacer una run Hame. Por sí solo, no está mal. Vaina afilada. Bastante útil con gran espada, con estilo hit and run, aunque no es súper requerida. También se activa con estilo valor, así que tienes eso. Es una chance, así que no es muy consistente, pero hey, es decente. Buena opción si tienes el espacio para equipártela. Estado forma. Ya he explicado antes que skills que benefician tu estamina no son muy útiles, ya que existen ítems como los megasumos. Pero si tuviera que usar una, sería esta. Recuperas tu estamina el doble de rápido y afecta todo gasto de estamina. Rodar, correr, el de tus armas, todo. Es la más útil de este tipo. Come luces. Chance de no gastar tus ítems consumibles. Bastante bueno. No gastar tu poción máxima debido a esta skill es satisfactorio honestamente. Un bonus decente, especialmente si eres support en multiplayer, y no es difícil de equiparse. Anula veneno. El veneno es bastante común. Puedes usar antídotos, pero es útil contra el super veneno de Radiant Maldita y el Yangaruga Cíclope. No lo elimina, pero lo debilita, así que tiene su utilidad. Efecto área. Es ok, sirve de nada si juegas solo, pero online es más útil. Curar o bufear a tus compañeros es bueno, si quieres ser support. Eso sí, ponte habilidades ofensivas también, y ataca al monstruo. Nada ayuda más que hacer daño. Pero, sí, está bien. Anula parálisis. Es bastante molesto sin duda, aunque no son muchos los monstruos que generan este estado alterado. Pero si te enfrentas a uno de estos monstruos, puede servir bastante. Talismán del héroe. No está mal, extra útil usando lanza, hacha cargada, etc. Te sirve para absorber algo de chip damage. Y por supuesto, no ser molestado por otros jugadores es bastante bueno. Esto último solo aplica en multiplayer. Trampero. Si tu objetivo es capturar monstruos, no es tan necesaria. Solo espera a que el monstruo se duerma. Sin embargo, ¿recuerdan que mencioné el método Hame hace un rato? Esta habilidad sirve para el support. Así inmovilizas más fácil al monstruo, para que los demás hagan el máximo daño posible. Pena inmediata. Útil si usas gran espada, especialmente si usas el playstyle hit and run. Si eres bueno atacando la cabeza del monstruo, cosa que casi siempre quieres hacer, ya que muchas veces es su punto débil, lograrás aturdirlo, lo cual es daño gratis. No es la primera skill que me equiparía al usar gran espada, pero sí es buena. Antiaturdimiento. Recibir daño constantemente te aturde, así que evita recibir daño. Pero hay ataques que pueden aturdirte de inmediato, así que puede ser útil contra monstruos como el Sinogre Tormenta o el Huracán Vítreo. Bombardero. Útil con armas nitro,
y aumentar el daño de las bombas es ok también. Aunque para esto último hay una habilidad en la cantina que hace lo mismo. No es una habilidad difícil de equiparse y hay armas nitro bastante buenas. Disparo bonus. Suena cool en teoría, disparar una bala extra con tus disparos bonus. Sin embargo, eso significa estar más tiempo quieto, quedando más vulnerable. Creo que usualmente se usa con disparos elementales, pero si usan disparo normal o perforante no es necesario, ya que aún sin esa habilidad haces buen daño. Gurú de captura. A todos nos ha pasado, hemos terminado matando al monstruo en una misión de captura. Si juegas solo, es fácil saber cuando el monstruo está débil, pero en multiplayer es fácil hacerlo mierda, por lo que tiene su utilidad. Rompepartes. Usualmente se usa esta habilidad para conseguir recompensas, por ejemplo romperle el caparazón rápido al Daimyo Ermitor. No aumenta tu daño derechamente, aunque puede ser útil en ciertos casos. Por ejemplo, cortarle la cola rápido a la Radiant maldita para neutralizar su veneno letal. A ver, eventualmente puedes romperle partes al monstruo sin esta habilidad, pero equipártela puede ayudarte mucho. Plena forma. Esta habilidad es bastante buena si eres artillero. Al usar armas Blade Master es muy fácil recibir daño, así que los monstruos incluso al moverse pueden activar una hitbox que te daña. Poco, pero es daño al fin y al cabo. En cambio, atacar a distancia este problema no ocurre, y el bufeo de ataque es bastante bueno. Vaina rápida. Súper útil con gran espada. El ataque al desenvainar tu arma es más rápido, al igual que la animación al guardar tu arma. Supongo que sirve con otras armas. La animación al guardar la ballesta pesada es lenta también, pero ¿quién la usa para eso? Se usa para hit and run con gran espada, y para eso es bastante buena. Abanico más. Creo es algo difícil de usar porque hay que asegurarse de atinarle con la mayor cantidad de disparos posibles para mayor daño, y requiere estar algo más cerca del monstruo. Con arco creo hace daño decente, pero no al nivel de arcos de disparo salva, mientras que con las ballestas sigue siendo una opción ok, pero no hace tanto DPS comparado con disparo normal o perforante. Impulso. Es fácil de equipar y es un aumento de DPS ok, pero tienes que saber usar el estilo aéreo. O espada y escudo sombra también sirve, o el glaive insecto, aunque hace más daño al usar combos en el suelo. Si encaja con tu playstyle, no está mal. Biólogo. Ser inmune al nitro es cool, útil contra el Teostra o el Brachidios por ejemplo, aunque hay ítems que hacen el trabajo también, y el que las bombas bóñigas sirvan de inmediato es útil para espantar a monstruos molestos. La de nivel 1 es todo lo que necesitan, la de nivel 2 solo te hace más resistente contra el virus de la cólera. Ojo preciso, algunos monstruos tienen partes donde rebotas, aún con filo púrpura, y puede ser molesto, así que esta skill es bastante comfy a la hora de pelear contra Fatalis, Huracán, Nagarcos y etc. Tapones. Esquivar rugidos no es súper difícil, pero poder golpear al monstruo mientras ruge por ejemplo. Además, creo hay monstruos que pueden hacerte un combo después de rugir. El caso más infame es el Bloodbath Diablos, así que tiene sus usos. Aunque en ocasiones debes invertir 15 puntos, que es bastante. Carga más. Para hacha cargada y lanza pistola está bien, aunque no creo es esencial. Para ballestas, no sé, una bala extra puede hacer la diferencia para evitar recargar tan seguido. Supongo. Para arcos es otra historia. Es súper necesario con ciertos arcos para alcanzar ese nivel extra de carga, aunque es verdad que el de Nerscylla es de los mejores y no necesita carga más, pero si usas otro, como el de la Atal K, esta skill es mandatoria.
carta ganadora. Esta skill es cool si te encanta abusar de las artes de cazador, o sea, si usas estilo ariete o alquimista. Es un aumento de daño calculado en porcentaje, que es bastante bueno, pero solo se activa si el monstruo está inmovilizado o en el suelo. Hay otras habilidades que aumentan tu DPS de forma más consistente, y creo no es tan fácil de equiparse. Aún así, está bien. Cazador polar y cazador tropical. ¿Recuerdan lo que dije hace rato sobre las habilidades que ignoran el calor y el frío? ¿Que eran skills pésimas y habían otras mejores? Aquí están. Estas habilidades no solo ignoran el calor y el frío, te bufean tus stats al pelear en la zona correspondiente. Es un aumento de ataque y defensa. No mucho, pero aún así está bien, especialmente si peleas en la isla Ingel o la zona polar. Ahí es un bufeo permanente durante la misión. No te sirve siempre, pero puede ser útil. Distancia evasión. Es buena, ayuda contra ciertos monstruos que se mueven mucho para acortar distancias, o esquivar ataques saliendo más fácilmente de la zona de peligro. Contra el Teostra o el Nargacuga me ha servido bastante. Desenfunde crítico. Si quieres usar el playstyle Hit and Run, esta skill es mandatoria. Sumado a que Gran Espada con estilo valor es de las armas con mayor damage output. Ayuda bastante. Claro, puedes usar Gran Espada con un estilo más tradicional, pero Hit and Run es bastante seguro y aún así hace bastante daño. Esta skill es útil solo con esta arma y playstyle, pero es bastante efectivo. Resistencia a temblor. Algunos monstruos las spamean y pueden llegar a ser molestos, especialmente Rajang o Devil Joe, así que una skill para ser inmune a estos es útil. Es verdad que tienes estilo sombra y valor para esquivarlos, pero aún puedes equivocarte y quedar estuneado, así que sigue siendo bastante útil. Consumir más. Siempre odié que la animación del personaje fuera tan lenta al consumir un ítem. Es por temas de dificultad, lo entiendo, pero nunca me gustó a decir verdad. Esta habilidad duplica la velocidad de esa animación, siendo bastante comfy, aunque necesitas la skill de nivel 2, que son 15 puntos. La de nivel 1 solo funciona con ítems que sean carne, así que gastas muchos puntos que podrías usar en algo mejor. Aún así, me ha salvado el culo en más de una ocasión. Compuesto. Estúpidamente útil si usas estilo valor o alquimista. Creo este último es el que se beneficia más. Y a diferencia de oportunista, el aumento no es por recibir daño. No creo sea esencial, pero dependiendo de tu playstyle es bastante buena. Siguen las habilidades que aumentan tus resistencias elementales. Son mucho más útiles que aumentar tu defensa de hecho, porque funcionan en porcentaje. Existe comida para aumentar alguna resistencia elemental, pero se pueden combinar y volverte un tanque. Fue súper útil cuando me enfrenté al Fulmenastalos EX solo, ya que podía resistir mejor sus ataques. Hay monstruos con damage output súper alto, y puede ayudar harto a alguna de estas skills. Sumado a que te vuelves inmune a la plaga elemental correspondiente, con 25 o más puntos, y son fáciles de equipar. Son bastante buenas. Lo único malo es que si el monstruo es no elemental, hacen nada. Y por último, Crisis. Se activa si tienes cualquier efecto negativo, burbujas, alguna plaga elemental, sangrado, etc. No es buena idea usarla así como así. Monstruos pueden envenenarte, quemarte y demás, pero ese efecto no dura demasiado. Y esta no es una habilidad fácil de equiparse, así que para esos casos no vale la pena. Sin embargo, puedes combinarla con danza burbujeante o corazón de dragón. Esas habilidades te dan efectos benéficos, además de infringirte un estado alterado, activando Crisis. Esta es la mejor forma de usar esta skill, y su aumento de ataque es bueno.
Y con esto terminamos la C-Tier. Siguiente, la B-Tier. Ahora es cuando considero son habilidades buenas, ya sea porque son útiles en casi cualquier situación, o su beneficio es bastante bueno, aunque sea algo específico. Potenciador de disparo. Usualmente al disparar debes mantener cierta distancia. Si estás muy lejos o muy cerca, tus balas hacen menos daño. Si eres bueno, no necesitas esta habilidad, al saber posicionarte, pero aún así puede ser bastante útil, ya que te da mayor margen de error para hacer más DPS, especialmente con disparos perforantes. Siguiente, los ataques elementales. Las armas elementales no son tan OP como en juegos más recientes, pero sí pueden llegar a ser útiles. Eso sí, antes de siquiera pensar en aumentar tu daño elemental, siempre lo primero es la afinidad y el filo. Además, las armas rápidas, como las doble espadas, espada y escudo y ballesta ligera, son las que más daño elemental aplican, así que no es algo útil con cualquier arma. Pero todos los monstruos son débiles al menos a un elemento, y a eso se le puede sacar provecho. Resistencia al viento. A diferencia de los rugidos o los temblores, creo que el viento es el más difícil de lidiar. Cuando un monstruo va a rugir o a hacer un ataque que genera temblores, los advierte bien. Las presiones de viento de algunos monstruos sí las considero más molestas. Y por esa razón no me gusta el Kushala de ahora. Su viento es tan conche su madre que de verdad poder evitarlo es reconfortante. Hay otros monstruos con viento súper molesto, haciendo esta skill extremadamente útil en ciertas peleas. Cadencia. Es excelente con ballestas. Tener menos cooldown al disparar siempre es bueno, no solo para incrementar el DPS, sino además te permite actuar más rápido después de disparar para evitar un ataque, por ejemplo. Y ya hay ballestas que necesitan aumentar su cadencia, como la ballesta ligera de Radiant para disparos de abanico, o la ballesta ligera del Nargacuga Argentio para disparos perforantes. Corazón de dragón. Pelear con 2/3 de tu HP máximo no es tan difícil, debido al estilo sombra y valor, y el bufeo de ataque no está mal. Además deja todas tus resistencias elementales en 50, volviéndote un buen tanque por ese lado. El único problema de esta skill, además de tener que pelear con menos salud, es que te deja con plaga de dragón. Así que el elemento o estado alterado de tu arma se pierde. Además de que es difícil de equipar. Solo las partes del set de Balstrax te dan esa skill. Necesitas joyas y quizás un amuleto súper bueno. Aún así, con las armas correctas, como las del Nargacuga Argentio o el Cenataur Férreo, puedes tener un DPS bastante bueno. Y si el monstruo posee ataques elementales, aún mejor para tanquear. Guardia. Es útil para no recibir tanto chip damage y knockback sin gastar tanta estamina bloqueando. Creo nadie la usa con espada y escudo o gran espada, pero con hacha cargada, lanza y lanza pistola sí, porque su playstyle incentiva más el bloquear para usar guard points, el counter de la lanza y etc. Algunos ataques derechamente no puedes bloquearlos bien, a menos que tengas guardia +1 mínimo, así que sí, es buena. Concentración. No he visto a nadie usar esta habilidad con armas como las doble espadas o espada larga, pero con gran espada y arco es otra historia. Con gran espada quieres conseguir esos golpes cargados lo más rápido posible para tu DPS, y con arco es la misma historia, aunque con estilo sombra no es necesario. Pero si usas otro estilo como valor o ariete, entonces sí creo es necesaria. Solo es realmente útil con 2 armas en el juego, pero el hecho de que sea prácticamente requerida si quieres hacer harto daño, la hace como mínimo buena. Danza burbujeante. Prevenir las burbujas del Mizutsune es útil, pero activar burbujas al rodar para tener más evasión lo es aún más.
El problema es que cualquier golpe, rugido, viento, etc. desactiva las burbujas, por lo que debes activarlas de nuevo. Funciona con la habilidad Crisis. No está mal. Personalmente prefiero la skill Evasión más, porque está activa siempre, pero esta es una buena opción también. Ahorra munición. No aumenta derechamente tu DPS, pero la chance de no gastar tus balas al disparar con ballestas es apreciable. En cacerías más casual o al pelear con monstruos con mucha vida, como los Hyper, es genial. Adrenalina. +1 es S-Tier, una mierda. Más 15 de defensa al tener 40% o menos de tu HP. Más 15 es nada, weón. Adrenalina +2 es siempre la que quieres usar. Más 30% de daño raw es altísimo, de los mayores incrementos de DPS del juego. Es más arriesgado de usar que Corazón de Dragón. Y sí es verdad que tienes una comida en la cantina, con un efecto similar, pero es aún más difícil de activar. Quizás la estés sobrevalorando un poco, pero pienso que esta skill sigue siendo buena. Artillería. Es casi mandatoria para hacha cargada de impacto, disparos explosivos y lanzapistola. Creo que afecta a la barra de calor también, en eso no estoy seguro. No te sirve para todas las armas, pero sí es importante, ya que las explosiones de hacha cargada y lanzapistola son muy buenas para tu DPS. Resentimiento. Creo que es buena, suena a que es pésima al activarse por recibir daño, pero con estilo valor es casi un más 20 de ataque gratis por la gran mayoría de la misión. Más 20 no está mal, la uso a veces y sirve con prácticamente cualquier arma, si tienes el setup correcto. Y para terminar, ataque más. No es una habilidad mala, pero en rango G las armas tienen tanto daño raw y ataque más te da una cantidad fija por nivel, así que no es tanto el bufeo que te da. Es mejor trabajar con skills que trabajen con porcentaje, como los golpes críticos. No es la mejor, pero tampoco puedes enojarte por un pequeño aumento de daño raw, y se aplica siempre, a diferencia de resentimiento o adrenalina, que se activan bajo condiciones. Si tu set ya posee habilidades muy buenas, ataque más es un buen bonus extra. Y con eso terminamos la B-Tier. Ahora pasamos a la A-Tier. Aquí tenemos habilidades geniales y muy útiles que casi siempre verán en algún set online. Sin embargo, no considero que sean top tier. Empecemos con Disparo Certero. Es genial, más 20% de daño o elemento ya es bastante bueno, especialmente cuando usas el Power Chop del arco con estilo valor. Haces buen daño extra y es súper fácil de equipar. Normal salva más. Hay buenas ballestas para disparo normal, especialmente disparo rápido de nivel 2. Puedes hacer un buen DPS y no es complicada de usar. También el mejor arco del juego, el de Nerscylla, es de tipo normal, así que refuerza lo buena que es esta habilidad. Creo es el segundo mejor tipo de disparo del juego. Evasión más. La mejor habilidad defensiva del juego. ¿Para qué aumentar tu defensa cuando puedes esquivar mucho más fácil los ataques de los monstruos? Tienes el estilo sombra, es verdad, pero esa esquivada tiene un lag notorio, dejándote algo vulnerable a ciertos ataques combo. Aparte, ¿qué pasa si quieres usar otro estilo, como valor o ariete? Ayuda muchísimo. Hay peleas como el Cho'Gauth Senator, Nargacuga, Bloodbath Diablos y etc. que las encuentro muchísimo más fáciles con esta skill. Es excelente. Filo Cuchilla. Tu afilado dura el doble. Eso ya es estupendo porque algunas armas tienen muy poco filo, como las de Atal'Ka por ejemplo. Pero no creo sea S-Tier honestamente. Varias armas buenas no la necesitan, como las Gran Espada, o armas en general, como las de Nargacuga o Senator Férreo. Quizás no la estoy valorando lo suficiente, pero estoy acostumbrado a usar armas con alto filo por defecto,
o uso armas con filo más 2, ya que tienen bastante filo. Ahora, hay armas que sí necesitan esta skill, como las de Gamut Glaciar o Fatalis, para mantener lo más posible el filo y el DPS. Además, el set Yosina es el mejor set mixto del juego y trae esta habilidad por defecto, por lo que es estupenda. Y para terminar, ojo crítico, un sólido y básico aumento de afinidad. Hay skills que te dan más afinidad, espíritu, masa, serie crítica, etc., pero requieren una condición para activarse. Ojo crítico se activa y listo. Es imposible quejarse por más chances de golpes críticos. Y con esto terminamos la A-Tier. Y para terminar, la S-Tier. Habilidades que recomiendo sin duda. Si quieren hacer harto daño, recomiendo usar al menos unas cuantas de esta tier. Comencemos con Perforante Más. Los arcos perforantes no son tan buenos, por desgracia. La ballesta ligera, por el contrario, hace mucho daño, especialmente si el monstruo es grande. Así las balas golpean más hitboxes y por ende más daño. Y obviamente está la ballesta pesada. Si han visto speedruns sabrán que ballesta pesada estilo Valor con disparos perforantes es un playstyle ridículo. El mero hecho de que el mayor DPS del juego use disparos perforantes creo es suficiente para ser S-Tier. Afilado. Hay muchas armas que necesitan filo más 1 para funcionar, o filo más 2 incluso. El Glaive Insecto del Fatalis no sería el mejor del juego sin ese filo morado. O las armas de Gamut Glaciar necesitan filo más 2 para hacer el estúpido daño que hacen. No todas necesitan esta skill, pero prácticamente las mejores armas del juego la necesitan. Además, es súper fácil de obtener, gracias al set Yosina. Serie crítica. Aumenta tus chances de golpes críticos si golpeas constantemente al enemigo. Armas rápidas son las mejores obviamente, para esta habilidad. No es infinito, el aumento de afinidad solo llega a un máximo de 30%, pero aún así es bastante bueno. Muchos prefieren masa, pero serie crítica sigue siendo bastante buena en ciertas ocasiones, como cuando no puedes golpear puntos débiles del monstruo. Espíritu. El bonus de ataque está muy bueno, pero el de afinidad es el mejor, porque más afinidad, más golpes críticos, que es la mejor manera de aumentar tu DPS. Solo se activa si el monstruo se enoja, pero en rango G los monstruos se enojan de forma bastante frecuente. Estarás bufeado por casi la mitad de la pelea, es estupendo. Siguiente, masa. A nivel muy personal, no uso tanto esta habilidad, ya que prefiero los aumentos de afinidad consistentes. Por esa razón uso más serie crítica o espíritu. Pero eso no significa que piense que esta skill es mala. Al contrario, los monstruos reciben más o menos daño dependiendo de en qué parte del cuerpo los golpees. Golpearlos en sus puntos débiles es algo que tú siempre quieres hacer, por obvias razones. Pero recibir más 50% de afinidad por atacar sus puntos débiles es fantástico y te sirve con prácticamente cualquier arma. Lo único malo es que algunos monstruos no poseen puntos débiles, al menos al inicio. La Ratian maldita, por ejemplo, no posee un punto débil, a menos que le rompas la cabeza. Recién ahí la cabeza pasa a ser un punto débil, y esta habilidad se activa. Es fácil la segunda mejor habilidad del juego. El primer lugar es estúpidamente obvio. Sí, bonus crítico. ¿Quién lo imaginaba? Aumentar el daño de tus golpes críticos de un 25 a un 40% es un más 15% más de DPS. Bastante bueno. Los golpes críticos ya son el meta. Esta habilidad solo refuerza esto, haciéndolos aún mejores. El único problema es que si tu arma no posee afinidad, entonces hace nada.
pero tienes tantas habilidades que aumentan tu afinidad que no es problema. Y ni siquiera con tan solo usar un arma con alta afinidad arreglas el problema. Por ejemplo, aquí estoy peleando contra el Nargacuga Argentio EX. Todas mis habilidades son defensivas, excepto compuesto y bonus crítico. Estoy usando la espada larga del Fulmenástalos, que tiene 40% de afinidad. ¡Bam! Muerto en menos de media hora solo. Otro ejemplo, Bloodbath Diablos EX. Lo mismo, excepto que no tengo compuesto en el set. Tengo tapones +2. ¡Boom! Cazado en poco más de media hora. Básicamente no hay razón para no usar esta skill. Creo la única excepción es si te creas un set de ballesta ligera con disparos elementales. Ahí creo no es necesario bonus crítico. El 99% de casos restantes, sí. Y por eso creo es la mejor skill de todo Generations Ultimate. Bien, esta es mi tier list de todas las habilidades del juego. Espero les sirva a alguien. Sé que el juego es viejo, weón, pico. Si creen que me equivoco en algo, o si quieren aportar a la discusión, pueden dejar su opinión en los comentarios si quieren. Recuerden, soy solo un jugador más del montón, no soy el dueño de la verdad absoluta. También alguien hizo un documento explicando en detalle todas las habilidades del juego en inglés, que me sirvió mucho para descubrir ciertas cosas. Dejaré el link en la descripción para que lo puedan ver ustedes también. Bien, gracias por ver quizás el video más estúpido y random que he hecho en este canal. Si me disculpan, me iré a descansar un rato. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.